Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Respuestas Psicoanalíticas. Mi nombre es la licenciada Cintia Cirilo y el día de hoy, como cada viernes, los voy a estar acompañando en estos 30 minutos que dura la transmisión. A quienes no hayan visto Respuestas Psicoanalíticas antes, este es un programa que se hace para nadie más que para ustedes, y la intención de esto es tener un programa interactivo en donde a través de preguntas y respuestas vayamos resolviendo estas dudas que frecuentemente surgen sobre psicología, sobre temas de salud mental, sobre sus hijos, sobre su pareja, sobre su familia o sobre ustedes mismos. Entonces, Respuestas Psicoanalíticas se hace por los diferentes terapeutas de CIPRE, Psicología Preventiva, que es un centro psicológico en donde, pues como les digo, la idea es ir resolviendo sus dudas. Si a alguno de ustedes les surge alguna pregunta o quieren tener un contacto un poquito más directo con alguno de los terapeutas del programa, anímense a hacer su llamada a nuestro centro psicológico. El teléfono es 83 42 0000. De todo México pueden llamar al 01800 00mente, y de Estados Unidos ese se los debo porque no me lo sé, pero aquí está arribita escrito. Y si no quieren llamar por teléfono y se les hace más fácil por un mensaje, nos pueden escribir a nuestro inbox, que aquí lo tenemos. Entonces, anímense a hacer su pregunta, si quieren hacer una consulta, si tienen una duda, si acudir o no acudir al psicólogo, pues mejor no se queden con la duda y nosotros les ayudamos a resolverla. Entonces, pues Respuestas Psicoanalíticas se hace estas preguntas, y el día de hoy, ¿qué les parece si comenzamos con unas preguntas que tenemos de la transmisión de el pasado miércoles por la licenciada Ana Casillas? Nos hace una pregunta Luis Garduño, dice, ¿pueden hablar un poco de personas narcisistas y cómo funcionan? Gracias. Bueno, las personas narcisistas, a veces se habla del narcisismo como estas personas que se dicen egoístas o que solo piensan en uno mismo. Ahora sí que para los psicólogos la palabra narcisista tiene que ver también con digamos que un tipo de personalidad, ¿no? En donde es difícil pensar en el otro antes de pensar en uno mismo, ¿no? Y hay diferentes tipos de personalidades narcisistas. Hay algunas personalidades narcisistas que digamos que involucran a la persona en situaciones graves, ¿no? O situaciones complejas en donde es difícil relacionarse con los otros. Hola Israel, saludos, qué bueno verte por acá otra vez. Y hay otras personas que simplemente tienen como esta tendencia a que sea complicado o difícil pensar en el otro, ¿no? Hay, digamos que personalidades narcisistas que son consideradas como graves o son consideradas como personalidades que tienen una patología compleja. ¿Esto por qué? Porque, como les decía, este tipo de personalidad, cuando hay una dificultad para pensar en el otro, pues hay una dificultad para relacionarse y poder llevar a cabo, digamos que, las necesidades cotidianas que llevan a la vida. Por ejemplo, se puede complicar tener un trabajo, se puede complicar tener una relación de pareja, se puede complicar tener una relación con la familia o con los hijos, se puede complicar tener una relación consigo misma. Generalmente las personas que tienen esa personalidad narcisista a veces tienen dificultades en cuanto a la identidad, tienen dificultades para poder establecer vínculos con otras personas, a veces suelen tener inseguridad. Hay una diferencia y una serie de cuestiones que pueden verse involucradas en una persona narcisista. Sin embargo, es muy importante. Hola, saludos a Aldi y a Verónica que nos andan viendo por ahí. Qué bueno que se están conectando a la transmisión. Hagan sus preguntas, y si no, pues aquí nos vamos acompañando. Sin embargo, es importante hacer la distinción. Yo ahorita hablaba de una personalidad narcisista. Para tener una personalidad narcisista, que en la personalidad narcisista digamos que se derivan muchísimos trastornos de la personalidad, se tienen que llevar a cabo ciertos criterios que la única persona calificada para saber si es una personalidad narcisista o no es un psicólogo y un psiquiatra con un entrenamiento de este tipo, ¿no? Es algo muy complejo para el psicólogo y el psiquiatra saber cuándo una persona tiene una personalidad narcisista. Y si es complejo para una persona que tiene este entrenamiento, entonces yo los invito a que no se animen a diagnosticar al primo, al amigo, al tío, al familiar. Si ustedes ven y identifican que tienen alguna persona cercana o ustedes mismos a veces notan que les cuesta trabajo como poderse relacionar con los demás,
poder pensar en el otro, ser empático, ven que tienen muchas dificultades en varias áreas de su vida. Entonces, anímense a acudir con un profesional, porque a veces pensando en que hacemos bien, tratando de categorizar, que es muy fácil categorizar a las personas o a uno mismo, en vez de ayudarnos nos perjudicamos, ¿no? Pero entonces hay que hacer la distinción. La personalidad narcisista lleva una serie de criterios y lleva una serie de características en el funcionamiento de la personalidad. Pero que una persona sea narcisista, que una persona piense en uno mismo, no significa que seamos narcisistas, ¿no? Es necesario que uno se tenga que cuidar para poder estar con los otros. Y eso es algo sano. Pero cuando esto lleva a extremos que ya no posibilita estar con los demás o ya no posibilita un bienestar emocional, entonces ahí hay que ponerle atención, hay que echarle un ojo a si esto requiere o no algún otro tipo de atención. Hola Amy, si acabas de conocer a una persona y comienza diciendo que es una persona fiel, cada que te ve esconde algo, híjole, pues no sabría Amy si esta persona lo dice por alguna razón o no, habría que revisarlo, pero si a ti algo te hace ruido de que esta persona lo diga cada vez, pues podrías preguntarle o podrías ver si hay alguna otra situación, ¿no? Nos pregunta Carlos, si el humano es humano, mas no para sí mismo, sino a través de una razón cultivada, influenciada por el medio, entonces al ver estos hechos y querer establecer los valores propios conforme al desempeño con el ambiente, ¿no son estos en sí otra cara de la misma razón cultivada que sigue en la misma búsqueda de descansar en un fin o una certeza? Bueno, esta pregunta está un poco complicada, la voy a volver a leer, espero haber entendido un poco lo que quiere decir esta persona y si no le estamos entendiendo lo que dice, pues que nos corrija, por favor. Dice, si el ser humano, más no para sí mismo, si el ser humano es humano, más no para sí mismo, sino a través de una razón cultivada e influenciada por el medio, ok, en esta parte, esta persona, a lo que yo entiendo, nos está diciendo que si el ser humano no es humano por una propia naturaleza, sino más bien porque está recibiendo ciertas influencias del ambiente y del medio que hace que sea un ser humano, ¿no? Entonces, al ver estos hechos, el ser humano ve esto que está sucediendo del ambiente y querer establecer los valores propios conforme con el desempeño del ambiente, quiere establecerse conforme a lo que absorbe o lo que va recibiendo de lo externo. ¿No son estos en sí otra cara de la misma razón cultivada que sigue en la misma búsqueda de descansar en un fin o una certeza? Esta última parte no la alcanzo a comprender muy bien. Me parece que es como una duda si nosotros estamos influenciados por el medio, si lo que nosotros queremos para nosotros mismos es más bien como un rebote de eso que recibimos de afuera, o si una búsqueda de explicarnos o de entendernos como seres humanos. Si bien, Carlos, en lo que te pudiera decir es que todo ser humano y toda persona está influenciada por un ambiente y es importante que esté influenciada por un ambiente desde que somos pequeños. Crecemos a partir de lo que nuestros padres nos dicen, nos cultivan, no nada más nos dicen, sino cómo se va llevando a cabo la dinámica con nuestros padres y a partir de ahí es nuestro primer contacto con el ambiente. Un ser humano no puede existir, no puede sobrevivir si no tiene otro contacto con otro ser humano. Hay muchísimas investigaciones que lo corroboran. Entonces el ser humano, para ser humano, requiere tener cierta influencia, ¿no? Pero lo que nos diferencia de ser humanos a ser animales es que nosotros tenemos un raciocinio, tenemos deseos, el simple hecho de que si no tuviéramos deseos, se me hace un ejemplo muy básico, si no tuviéramos deseo por hacer las cosas y no surgiera solo por una iniciativa como una cuestión rutinaria y demás, no eligiéramos del menú del restaurante un platillo en particular. Elegimos un platillo en particular porque cada ser humano tiene sus gustos y estos gustos están determinados por cómo vivimos nuestras experiencias, porque a lo mejor a uno no le gustó el brócoli y ya no volvió a pedir brócoli nunca más, o porque a lo mejor mamá nos decía que
pues que el caldito de verduras estaba muy rico, ¿no? Y entonces a partir de ahí tenemos el recuerdo y nos gusta pedir el caldito de verduras, ¿no? Pero ya nosotros decidimos pedir el caldito de verduras en el restaurante, ¿no? Estos ejemplos pueden ser muchísimos, ¿no? Pero eso solo nos da a entender que además de lo que tenemos en el ambiente, que es sumamente importante, también tenemos deseos propios, ¿no? Y si bien es una interacción entre ambas, yo no estaría, digamos que yo no estaría cómoda diciéndoles que pudiéramos separar lo que una persona siente, cree, desea, hace, piensa, etcétera, que lo que pasa en el ambiente, porque las dos cosas están influenciadas. Es decir, si hay alguna situación, por ejemplo, familiar, esto va a afectar directamente lo que vaya sucediendo con lo personal, pero también lo personal modifica el ambiente. Y es como, digamos, que una interacción continua entre el ambiente y lo personal. Si bien todo esto se ha explicado y se ha tratado de irle encontrando un sentido, puede ser que sí. Hay filósofos, habemos psicólogos, hay psicoanalistas que tratan de ir entendiendo cómo es este funcionamiento. ¿Qué fue el huevo? Si fue el huevo o la gallina primero, ¿no? Si primero es el ambiente o si primero es la propia persona. Creo que todavía no se alcanza a entender muy bien qué fue primero y qué el otro, pero lo que yo sí pudiera decir es que estas dos cosas siempre están interrelacionadas y siempre estamos tratando de explicarnos de dónde venimos, qué hacemos, si esto es real o no es real, ¿no? Si a ti esto, Carlos, te está causando un conflicto y no alcanzas a entender si lo que estás haciendo como ser humano o como humano tiene un sentido, que me parece que va por ahí, te animo a que lo puedas dialogar, y si esto te está causando mucho conflicto, incluso o algún malestar emocional, te animo a que lo platiques con un psicólogo, ¿no? O con una persona a la que le tengas confianza, no necesariamente con un psicólogo, pero con alguien a la que le tengas confianza, ¿no? Y si esto te está causando mucho malestar, pues anímate a irlo resolviendo. Y si no está causándote malestar y solo era una pregunta light, pues esta es la que yo te pudiera responder. Espero haber resuelto tu pregunta, y si no iba por ahí la pregunta, pues vuélvenoslas a hacer con toda confianza, que para eso estamos por acá. Bueno, ¿qué les parece si continúo con la siguiente? Dice, a partir de una posible enfermedad me empecé a cuestionar todo. No me siento muy bien porque siempre deseé tener hijos, pero no sería adecuado tenerlos por los genes. Me siento muy mal porque pienso que ningún hombre me va a querer. Ok, esto es frecuente, desafortunadamente, que a lo mejor durante toda la vida una persona tiene cierta creencia, tiene ciertas convicciones, y a partir de algún suceso traumático o algún suceso crítico, como puede ser una enfermedad, un fallecimiento, un cambio drástico en la vida de cualquier tipo, se comienzan a cuestionar estas cosas. Y, por ejemplo, aquí esta persona se empieza a cuestionar sobre su maternidad, ¿no? Nunca se desearon, más bien, se desearon, pero siempre se dejó como a un lado por temor a que estos genes que a lo mejor ella tiene por su familia, por estas personas cercanas, se fueran a transmitir a sus hijos, ¿no? Por una parte, yo en esta cuestión de los genes creo que es muy importante que este miedo a transmitir estos genes se revise con un profesional de la salud mental. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahorita esta persona está pensando en que son los genes los que se tienen temor a transmitir, pero posiblemente si este miedo a transmitir eso ha sido tan fuerte, incluso para tomar la decisión de tener hijos, me suena a que posiblemente este temor se esté transmitiendo en otras partes. No sé, me estoy aventando y a lo mejor les estoy diciendo una cosa que no es cierta, pero me suena que si este temor de transmitir eso que no se quiere ha llegado a esta decisión, puede ser que se esté manifestando también en otras partes, ¿no? Y además que a lo mejor si llegó a cierto tiempo, no sé la edad de esta persona, pero a lo mejor si llegó a una edad en la que ya es muy avanzada y es difícil tener hijos o es difícil tener una pareja, entonces se tiene otro malestar agregado en el sentido de que se siente que ningún hombre la va a querer, ¿no? A que realmente no va a poder tener una relación de pareja. Entonces ahí tenemos varias cosas que valdría la pena revisar con un profesional de la salud mental, ¿no? ¿Cómo impactó esta enfermedad a la persona? Este cuestionamiento sobre la maternidad y sobre no transmitir aquellos genes o aquellas, digamos que, dificultades o patologías que llevan los genes,
no sé si de ella o de alguien cercano, y también inseguridad o temor de que no se va a poder conciliar con una pareja. Creo que estos tipos de situaciones, a veces los temores que se van, digamos que gestando, que se van manifestando, nos impiden poder llegar a eso que se desea, por este mismo temor, ¿no? Entonces es importante poder ir revisando cuáles son estos temores y qué se está despertando por ahí, para poderlos ir encontrando una resolución y que esto no genere malestar, ¿no? Cada persona puede tener un malestar, puede vivir estas experiencias de una manera distinta, pero particularmente a ella le está causando un malestar por la maternidad y por la relación de pareja, ¿no? Entonces ahí tenemos varios elementos que son importantes poder acercarse, porque pueden generar mucho malestar y mucha inseguridad. Ok. Me preguntan por acá, voy a seguir con la siguiente. Voy a seguir con la siguiente, por eso. Dice, se me diagnosticó ansiedad y depresión, la cual empecé a padecer hace 14 años y ahora ha regresado. Mi psiquiatra me contestó que tengo muchos síntomas de TLP. TLP es un trastorno límite de la personalidad. El trastorno límite de la personalidad es uno de los trastornos que se entienden de una personalidad narcisista, que tiene muchas dificultades de identidad, tiene muchas dificultades para poder tener relaciones estables con los otros, entre otras muchas cosas. Que, como les digo, es una cosa muy meticulosa que se tiene que revisar para saber si una persona tiene esto o no. ¿A qué tipo de psicólogo debo acudir? Veo que hay muchas corrientes y no sé cuál es la adecuada para mí. Bueno, fíjense que es una duda que surge y que incluso los pacientes en la consulta llegan y preguntan, pero es que hay tantas opciones que a dónde me voy, ¿no? Y es así. Pero creo que cada persona tiene que encontrar con qué psicólogo se siente más cómodo, ¿no? Creo que hay muchas corrientes de la psicología que pudieran otorgar muchísimo bienestar, pero el chiste es que se acerquen, ¿no? Que se acerquen con un psicólogo que les recomienden, que con los que ustedes se sientan cómodos, y si no se sienten cómodos, pues pueden buscar otra opción. Pero esto que le dice el psiquiatra es muy importante. Si se empieza a diagnosticar este tipo de situaciones como ansiedad y depresión y posteriormente se cree que puede haber síntomas de trastorno límite de la personalidad, sí es muy importante que se pueda hacer un acompañamiento psicológico, porque todos estos síntomas, como les he dicho en otros programas, digamos que con un medicamento se puede nivelar, pero además de la nivelación química, de aquello que puede estar, digamos, desbalanceado químicamente, que se manifieste con malestar emocional, además de esto tiene un origen que no necesariamente se está trabajando en un tratamiento psiquiátrico. En algunos sí, en algunos no. Entonces, sí es muy recomendable que esto de origen que está causando las dificultades o estos síntomas se trabaje. ¿Qué psicólogo puede ser? Ahora sí que nosotros le podríamos recomendar que sea con un psicólogo con orientación psicoanalítica, ¿no? Porque con la orientación psicoanalítica lo que se va a hacer es revisar desde cuándo comienza esto, cómo fue la situación histórica y tener un panorama lo más amplio posible para poder revisar qué fue lo que ocasionó, si hay ciertos síntomas, si no son síntomas de un trastorno límite de la personalidad, pero a lo mejor el conflicto viene de otra cosa, ¿no? Y tratar el problema desde la raíz, desde el origen, para que ese origen ya no se siga manifestando en otras ramitas. Digamos que es como si fuera una semillita, ¿no? El conflicto es una semillita que estamos plantando en el suelo, ¿no? En la tierra. Entonces ponemos la semillita del conflicto y lo que va a hacer ese conflicto, si no se trata, es crecer como un arbolito, ¿no? Y entonces va a crecer y lo que va a hacer, pues se pueden hacer ramificaciones. Y esas ramificaciones pueden ser dificultades con la pareja, dificultades con la familia, dificultades en el trabajo, malestar físico, ansiedad, síntomas de depresión, N cantidad de síntomas que se les puedan ocurrir, ¿no? Entonces, lo que pasa es que si no trabajamos con el conflicto de raíz, lo que vamos a hacer es ir cortando nada más las ramitas, pero el tronco del árbol ahí va a estar y va a seguir saliendo, ¿no? Que es lo que va a ocasionar el conflicto, ¿no? Y lo que se trabaja es poder ir resolviéndolo desde abajo para que
no se siga ramificando en otras áreas de la vida. Entonces, sí es importante. Yo les pudiera recomendar una psicoterapia con orientación psicoanalítica, pero hay muchísimos psicólogos, ¿no?, que pudieran atender, ¿no? Hay psicólogos que tienen orden conductual, que en esta cuestión solo se trabaja con las conductas. También hay psicólogos cognitivo-conductuales que trabajan con las emociones, pero tienen un modo de trabajar muy diferente al psicoanalítico. Creo que cada persona tendrá que encontrar qué es lo que le satisface o qué es la corriente psicológica que más le acomoda, ¿no? Porque sí son muy diferentes y ambas son de beneficio. El chiste es que vayan con alguien con que se sientan escuchados y donde se pueda ir resolviendo esto. Ok. Aquí hay otra pregunta. Dice: soy un hombre, tengo 18 años de edad y sufro de eyaculación precoz. En la actividad sexual duro máximo 5 minutos. Esto debido al exceso de masturbación. ¿Qué sería lo más adecuado? ¿Ir con un urólogo o con un psicólogo? ¿Alguna técnica o recomendación en las relaciones sexuales? No paso de 5 minutos. Gracias. Ok. Esta persona nos dice que tiene eyaculación precoz y tiene la duda de acudir con un psicólogo o con un urólogo. Primeramente, yo recomendaría acudir con un urólogo o tener la recomendación de un urólogo, porque no estoy segura, les soy muy sincera, pero me parece que el tener una masturbación frecuente no provoca eyaculación precoz, pero el experto es el urólogo, entonces mejor los mando con él, ¿no? Sin embargo, la eyaculación precoz, si bien puede estar relacionada a síntomas orgánicos que se revisan, orgánicos me refiero a que vengan del cuerpo, alguna disfunción física, y esto se revisaría con un urólogo, se sabe que la mayoría de los casos de eyaculación precoz o de dificultades de eyaculación tienen que ver con cuestiones emocionales. Entonces, yo me iría a la par. Si yo les hiciera una recomendación directa, me iría a la par. Ir con el urólogo y ir con el psicólogo a una evaluación. Y entonces descartar estas dos cosas. Que no haya nada orgánico que esté causando esta eyaculación precoz y que no haya algo psicológico que esté causando la eyaculación. ¿De qué manera se puede descartar? En una evaluación con un psicólogo. No se tienen que quedar en un tratamiento de por vida, pero sí revisar si hay algo ahí psicológico que esté pudiendo causar esta dificultad, y si no le está causando, pues entonces se quedan con el urólogo. Pero más vale descartar para que pase. ¿Por qué? Porque la eyaculación precoz sí genera muchas dificultades emocionales y en la pareja, cuando se quiere tener pareja, ¿no? Entonces sí vale la pena poderlo ir revisando. Si esta persona siente que hay un exceso de masturbación, es decir, que tiene una masturbación, incluso pudiera sentirse compulsiva. ¿A qué me refiero con compulsivo? Que no se puede dejar de masturbar, ¿no? Y que a veces este exceso de masturbación pudiera tener también algunas cuestiones emocionales. Es normal tener cierta cantidad de masturbación, pudiera decir, no hay una cifra exacta, pero si se siente que ya es algo compulsivo y que ya no se puede dejar de masturbar y que esto le está causando dificultades de eyaculación, pues entonces también habrá que acercarse con el psicólogo, ¿no? Con un profesional de la salud mental que pueda revisar, porque esto que mencionan es el síntoma, esto es lo que se manifiesta, lo que se ve, pero todo síntoma tiene un origen y eso es lo que hay que trabajar. Hola, Delta Fire, saludos, gracias a ustedes por estar acá. Nos dices: ¿cómo apoyar o tratar la convivencia con alguien mayor que esté frustrado o se sienta fracasado y lo demuestre con acciones y actitudes déspotas, irónicas y con poco interés por los demás? ¿Cómo apoyar o tratar a la convivencia con algún mayor? ¿Con algún mayor te refieres a algún adulto mayor o a algún adulto simplemente? Si me pudieras aclarar eso, te lo agradezco. Que esté frustrado, se sienta fracasado. Bueno, primeramente creo que lo importante, yo te pudiera decir que siempre con un mayor o con un adulto mayor, simplemente algo que puede beneficiar es tratar de tener una comunicación más adecuada. ¿Ok? ¿Adulto mayor? Ok. A veces con los adultos mayores es complejo poder tener una comunicación porque en este momento de la vida se viven muchísimas
digamos que circunstancias particulares que dificultan, digamos que la vida diaria. Se viven una serie de duelos naturales por esta edad y a veces una serie de incluso de cuestiones físicas que complejizan mucho la salud emocional del adulto mayor. Por eso es importante que se tenga cuidado de esto. Y esto complejiza la salud del adulto mayor, pero también la salud de los que lo están tratando de ayudar o de aquellos que lo quieren cuidar. Yo te pudiera recomendar que lo primero que se puede hacer es mejorar esta comunicación, tratar de que esta persona con la que quieres convivir sepa que tú tienes un interés genuino de convivir con él y que tienes un interés genuino de acercarte. Y para que él lo sienta, tú lo tienes que sentir también, ¿no? Porque si realmente se siente ahí una cuestión complicada, va a ser muy difícil que se haga una interacción real, ¿no? Aunque se hagan intentos, ¿no? Hay veces que uno tiene ganas, pero a la vez no mucho, y entonces eso hace que sea compleja la convivencia, ¿no? Pero lo primero es acercarte y que se sienta un interés genuino de tu parte de querer acercarte. Si esta persona sigue siendo con acciones y actitudes, con estas actitudes que mencionas, pues entonces también pudiera ser este tipo de actitudes como una respuesta o una reacción a algo que esta persona está sintiendo o está pensando, ¿no? A lo mejor que está pensando o sintiendo ahora, o a lo mejor que ha sentido y pensado a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, el tratar de ir entendiendo lo que esta persona está pasando facilita tu poderte acercar, ¿no? Pero si aún así es muy complejo poderte acercar, yo te recomiendo que se preste a la opción de que esta persona pueda ir con alguien que sí lo pueda entender, con alguien que sí pueda ir hablando de todo esto, porque al que una persona tenga estas acciones, digamos que de manera muy frecuente, pues es un indicio de que pues el bienestar emocional no está en óptimas condiciones. Pero habrá que revisarlo. No hay de qué, Delta Fire. Si tienes alguna otra pregunta o algo particular, anímate a llamarnos o a seguir haciendo estas preguntas. Bueno, okay. Nos hacen esta pregunta, dice: mi sobrino tiene 8 años y ya fue diagnosticado con TDA. TDA es trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Ha acudido a varios psicólogos sin ninguna respuesta. ¿Quién lo debe atender? ¿Un psicólogo, un psiquiatra o un neurólogo? Ok, el que no haya acudido con varios psicólogos sin ninguna respuesta es como es algo que nos dicen con mucha frecuencia y que puede ser algo muy subjetivo. Puede ser que no haya una respuesta porque no se acudió al tratamiento digamos que con constancia, porque no se esperó la respuesta que se buscaba obtener, porque no se vieron resultados de una manera como muy rápida. A veces se buscan resultados en 2-3 sesiones y esto requiere meses o años, ¿no? Y entonces nos preguntan, y a veces por esta sensación de que no se tiene respuesta o de que realmente no hay beneficios, se piensa que ya no hay otra alternativa, ¿no? O porque se encontraron con algunos psicólogos que no les brindaron estas respuestas o que no les hicieron sentir tranquilos, se piensa que ya no hay alternativa. Pero hay que tener cuidado con esto, porque realmente sí hay muchas alternativas y sí hay muchos psicólogos. Hay veces que no se sienten cómodos con algún psicólogo, vayan con alguno otro para poder ir trabajando con esto. ¿Quién lo debe atender? ¿Un psicólogo, un psiquiatra o un neurólogo? Ok, yo recomendaría que vayan con un psicólogo primero para que este psicólogo haga una evaluación y vea si hay algo dentro del campo de la psicología o de la neurología que es necesario atender. Hay veces que sí es necesario. ¿Por qué? Porque hay veces que los niveles químicos en el cerebro están tan desbalanceados que incluso con la única terapia emocional no se pueden trabajar y es necesario que se tome algún medicamento para poder regular y poder trabajar en la psicoterapia y poder llevar a cabo un desempeño, digamos que regular a lo largo de la vida. En un niño en la escuela, con sus amiguitos, con la familia. Hay algunos niños que con este trastorno se vuelven agresivos y hay que tener cuidado porque hay veces que este trastorno se diagnostica y no es así. Entonces es muy importante que se vaya con un profesional que realmente vea si este es el problema o hay otro problema. Entonces el psicólogo puede ver si además de la psicoterapia se necesita el medicamento psiquiátrico y
si además a lo mejor pudiera haber alguna, digamos que dificultad neurológica que requiera una atención con un neurólogo, ¿no? Pero estas derivaciones es conveniente que la haga el psicólogo. Hay veces que la gente prefiere acercarse con un psiquiatra y el psiquiatra también debería de poder revisar si es necesaria la psicoterapia o si es necesaria la intervención de un neurólogo. A veces no se hace y a veces hay algunos psicólogos que no hacen estas referencias, les soy bien sincera, y nosotros tenemos la culpa y por eso a veces pues se siente la gente que no hay una respuesta. Pero por eso a veces nosotros les recomendamos que vayan con alguien recomendado, ¿no? Con alguien que ustedes sepan o que a lo mejor que puede causar beneficio, ¿no? Finalmente somos humanos y pueden haber psicólogos, psiquiatras y neurólogos que no den la atención que se espera, pero cuando se recibe la atención necesaria hay muchísimos beneficios, ¿no? Entonces el psicólogo puede hacer la derivación con otro y hay veces que sí se necesita la interdisciplina, pero hay que tener cuidado sobre todo para medicar a niños chicos. No es algo malo, no es algo necesariamente riesgoso, pero no hay que medicar a quien no necesita ser medicado y hay que medicar a quien sea necesario medicar, ¿no? Entonces, pues espero haber resuelto sus preguntas el día de hoy. Ya nos vamos a tener que despedir. Los invito a que revisen la información sobre el campamento que vamos a estar realizando ahora en julio y agosto para niños de 4 años y medio a 12 años, si no me equivoco. Cada semana en el campamento vamos a tratar un tema diferente sobre salud mental. Entonces los invito a que pidan informes si les interesa, si quieren saber un poquito más. Este campamento es un proyecto preventivo que la intención de esto es fortalecer el desarrollo emocional de cada uno de los niños que acuden al campamento. Entonces les animo a que nos pidan informes y a que sigan haciendo sus preguntas en las siguientes transmisiones. Me dio muchísimo gusto estar acá con ustedes, espero haber resuelto estas dudas y que vayan surgiendo más dudas para poderlas ir resolviendo por acá. Muchísimo gusto verlos por acá y nos vemos el próximo viernes.